Hola amigos, bienvenidos a los 49ers, presentado por Cisco. Les saludamos Jesús Zárate junto a Carlos Justice. San Francisco perdió 30-19 contra Tampa Bay. Una derrota que duele bastante, no solamente obviamente por perder el partido, sino por la pérdida por lesión el resto de la temporada de Fred Warner. Pero en este partido, Christian McCaffrey sigue marcando historia, Carlos. Nuevas marcas. Eric Piñeiro sigue aportando bastante. Kendrick Bourne sigue jugando muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues triste porque creo que lo más importante o lo peor, como tú lo dijiste, es el hecho de que Fred Warner se va a perder el resto de la temporada, además porque es una lesión fuerte, es una lesión muy aparatosa. Entonces, un jugador que en 8 temporadas solamente se había perdido un partido, que es el líder de tu defensa, que es el comandante de tu defensa, no tenerlo dentro del campo. Primero se notó en este partido y veremos si es algo que se puede reponer de aquí al resto de la temporada, porque es un jugador que para mi parecer sí es imposible de suplir. O sea, no puedes suplir a Fred Warner. Tienes que inventar otra cosa, literalmente, para salir adelante. No estoy diciendo que no se pueda, pero literalmente es el corazón. A lo mejor no nada más, me atrevería a decir, no solo de la defensa, sino de todo el equipo, ¿no? Me parece que él junto a George son los dos grandes pilares del equipo, además de los que los rodean, pero principalmente ellos dos por lo que significa en liderazgo, por lo que significa en buena onda dentro del grupo. Entonces, eso es lo que más duele de la derrota. Creo que el partido medio estaba en el presupuesto incluso desde antes de la temporada, tú y yo lo habíamos comentado. Para mí, dentro del presupuesto de los partidos que se podían perder, que eran más complicados, estaba precisamente porque es en la carretera, porque es en Florida, porque la hora del juego hay muchísima humedad, hay muchísimo calor, vienes de una semana donde sí es cierto, tenías más días de recuperación, pero a veces eso también te quita ritmo, a pesar de que puedas recuperar jugadores. Y luego ya las cosas que eran de esta temporada, que llegas con muchas lesiones, que llegas con muchos problemas. Entonces, no me parecía que en el resultado era algo que no podía pasar, pero perder a Fred creo que sí es un golpe que no esperábamos para este partido y que es lo peor de perder en Tampa. Por supuesto, porque para Fred Warner, para Nick Bosa, no aplica eso del que sigue. Por supuesto que no, porque siempre en la NFL es lo que se menciona, ¿no? En inglés, el next man up, el que sigue. Básicamente así se traduce en español. Pero para estos dos jugadores, para Fred Warner, para Nick Bosa, eso no aplica, Carlos. Entonces va a tener que ser un esfuerzo grande en conjunto de toda la defensiva. No va a jugar igual como cuando está Bosa, como cuando está Warner en el campo, pero que de alguna manera ese gran esfuerzo que pueda hacer, que encuentre Robert Saleh la manera de que la defensa se mantenga aceptable, ¿no? Y ya recuperando piezas importantes en la ofensiva, porque yo creo que esa será la clave el resto del año, que la ofensiva, que aún tiene jugadores del calibre de McCaffrey, del calibre de Kittle, que por cierto anunció Kyle Shanahan esta semana, el lunes, que lo espera ya de regreso en las prácticas y con la esperanza de jugar el domingo. Todavía no es garantizado que juegue el domingo, pero eso ya es una buena noticia, que lo veamos de regreso en la práctica. Lo van a estar obviamente observando detenidamente cómo va su desempeño en la práctica, cómo se siente físicamente para ver si juega, porque Kittle precisamente es un jugador del calibre de los Bosa, de los Warner, nada más que el del otro lado del balón, de la ofensiva, y esa lo que quiero llegar. Esa será la clave ahora, Carlos. Ahora la ofensiva, tomando en cuenta que allí sí tienes a la mayoría de tus estrellas aún, tienes a McCaffrey, tienes a Kittle, tienes a Trent Williams. Estamos hablando también de futuro Salón de la Fama, Sí, así sí, sí. como lo mencionamos con Bosa, con Warner. Un Brock Purdy que veremos si logra en algún momento también regresar. Dijo Shanahan que espera que esta semana también haga un poquito más. La semana pasada no logró practicar debido a esa lesión en el dedo del pie, pero si no llegara todavía a estar listo Brock Purdy, tienes un mariscal competente como Mac Jones, pero sí necesitas también que en algún momento ya regrese Brock Purdy, porque por algo es la cara de la franquicia. Pero lo que voy con todo esto es que teniendo todas esas armas juntas en la ofensiva, yo creo que el ataque de San Francisco se verá obligado a cargar con el peso el resto de la temporada, y que la defensiva se mantenga de alguna forma aceptable. Sí, creo que es para Robert Saleh, creo que me atrevo a decir que es el gran reto de su carrera, incluso peor que ser head coach de un equipo. Y la única razón por lo que digo es que en el 2020, cuando pasa por la misma situación de que hay muchísimas lesiones en el equipo, no perdió a Fred Warner.
Entonces, a pesar de que era el segundo año de Fred, o me parece que era el segundo o el tercer año de Fred. Sí, era 2020, era segundo, el segundo año, segundo año. Porque su rookie year fue en el 2019. Así es. Era su segundo año en la franquicia, ya tenía ese liderazgo, ya sabía dónde ir, cómo marcar, ya ayudaba a sus compañeros a entrar en esas coberturas. Entonces, Salah pudo mantener esa defensiva dentro del top 10. Ahora creo que el reto es mucho más grande porque pierde tanto a Fred como a Nick. Entonces queda poco, ¿no? de ese liderazgo, porque los demás son jugadores jóvenes, son jugadores en desarrollo, algunos son jugadores de rol, aunque sean importantes, ¿no? Y pueden suplirlo. Pero entonces ahora también va a pasar mucho por el peso de Salah, de ver cómo, porque antes Salah se apoyaba en ellos, ¿no? Era como tener un coach extra o un coordinador extra dentro del campo. Ahora ya no lo tienes, ahora te tienes que encargar tú. Entonces va a ser importantísimo también el trabajo que haga durante la semana para poder preparar estos partidos, precisamente para que a la hora del partido puedan aguantar los embates y, como tú dices, ¿no? Darle entonces ahora sí la responsabilidad a la ofensiva, que es la que tiene las armas principales, a los jugadores de gran calibre, para que te saquen el partido adelante, que tampoco se ha podido porque no está Bro, por las lesiones, incluso el mismo Mac Jones, a pesar de que tiene un gran partido, yo sentí que en este partido sí estuvo mucho más limitado, o sea, se notaba que no estaba al 100% tampoco, y eso también te pasa factura a la hora de tener que sumar puntos. Y precisamente también afectó que la línea ofensiva de San Francisco, especialmente el interior de la línea ofensiva, fue dominada por Tampa Bay. Vita Vea fue una pesadilla todo el partido. Entonces, yo sé que no vas a enfrentar todos los días a Vita Vea, pero de cualquier forma la línea ofensiva, especialmente el interior de la línea ofensiva, tiene que ser más consistente para todo lo que estamos mencionando, de que la ofensiva cargue con el peso del equipo el resto de la temporada, para que todo eso funcione. Porque si la línea ofensiva sigue perdiendo la batalla en las trincheras, va a ser complicado aunque tengas a Kittle, aunque tengas a McCaffrey. Por eso, precisamente, a pesar de las marcas que está logrando McCaffrey, que ya les vamos a mencionar, por eso no se ha podido aún establecer el juego terrestre, Carlos. Sí, que bueno, por lo menos se rompe esa sequía este partido, ¿no? Sí, anotó su primer touchdown por tierra. No solamente él, sino todo el equipo, ¿no? Pero otra vez no llegaste a las 100. Pero otra vez te quedaste en 50 y pico de yardas. Entonces, sí, creo que el trabajo de la línea ofensiva tiene que ser esencial. Porque también parte, o sea, la realidad es que parte de que los quarterbacks estén limitados también pasa porque la línea ofensiva no ha tenido buenos partidos. Entonces tienen que poder hacerlo más. En este partido consiguen capturar a Mac en 6 ocasiones, ¿no? Y lo golpearon como otras 10 veces. Entonces, si te están golpeando 10 veces, si te hacen sack 6 veces y además ya estás físicamente limitado, o sea, la verdad es que o sea, si yo viera a Mac ahorita acá fuera en Liva, yo iba y le daba un abrazo porque debe estar, o sea, debe estar realmente arrastrando las piernas del cansancio y del dolor. Sí, y aún así, Mac Jones, fíjate que aún así logró pasar para 347 yardas. Eso te habla que es un mariscal muy competente, y tuvieron los 49ers sus oportunidades de ganar este partido, y en gran parte también al esfuerzo de Christian McCaffrey, porque ya te mencionaba, fíjate, McCaffrey con sus 54 yardas de recepción contra los Bucaneros, lo convierte, Carlos, en el primer corredor en la historia de la NFL en registrar 50 o más yardas de recepción en cada uno de sus primeros 6 partidos en una temporada. Otra marca para Christian McCaffrey. Y hay varios números aquí que nos dejó este partido con Christian McCaffrey. Sí, y no solamente con Christian, ¿no? Que te digo, se ha vuelto el pilar del equipo porque curiosamente, ¿no? Te digo, a veces esa mala suerte también ha corrido el equipo con eso, ¿no? El año pasado no estaba Christian. Ahora el único jugador que se ha mantenido sano y que se ha mantenido en el campo y está sumando es Christian. Tocando madera, como dicen, sí, ¿no? sí, con todo lo que ha pasado. Pero entonces viene y suman los demás también, ¿no? Porque dentro de esas marcas, Mac Jones llega por primera vez a 3 partidos de manera consecutiva con 300 yardas o más. Kendrick Bourne suma 2 partidos consecutivos con más de 100 yardas. La primera vez en su carrera en todos los años que tiene en la NFL. Entonces, son situaciones donde hay sido, ¿no? Como decíamos, tiene que venir alguien de atrás para tratar de pick up the slack, como se dice en inglés, que tiene que levantar al equipo, que tiene que poder sumar. Y lo han hecho, lo han intentado, pero te digo, hay situaciones de repente que son insostenibles. Y la ventaja que creo que sí, o sea, y lo platicamos durante la transmisión también, es que a pesar de que se pierde este partido, que al final de cuentas el resultado es por 2 posesiones,
realmente el partido estuvo competido hasta el tercer cuarto, un poco más después del tercer cuarto. Y cuando piensas en todas las ausencias que tienes, el hecho de que puedas, porque hoy para mí en la NFC, yo creo que uno de los 2 mejores equipos es Tampa, o a lo mejor uno de los Sí. 3 mejores equipos es Tampa, ¿no? Obviamente con situaciones, de repente ahí, por ejemplo, vimos a los Falcons ayer, no habían jugado Sí, se los ven muy bien Falcons. los Falcons, que Los es el Falcons se ven próximo bien, rival. pero no habían sido consistentes. Tampa ha sido muy consistente esta temporada, ¿no? Sí, Entonces, Baker Mayfield está en un nivel espectacular. cuando piensas en los 4 o 5 equipos que a lo mejor pueden competir dentro de la NFC, los Bucks son uno de ellos. Y el hecho de que hayas podido competir con todas estas ausencias y mantenerte dentro de la pelea, creo que es un buen síntoma para el equipo. Lo único malo es que al final de cuentas, si no tienes a todas tus piezas juntas, pues te lo hace muy complicado. Ah, por supuesto. Y bueno, otra de las marcas muy interesantes de McCaffrey, porque insisto, son muchas, pero incluso tendríamos que tener como una hora para hablar de todos los números que tiene aquí McCaffrey, pero otra de las que llama mucho la atención es que McCaffrey ahora es el líder en más juegos. Ya llegó a 63 partidos con 100 o más yardas desde la línea de golpeo entre los corredores que están activos. O sea, ya hace rato que rebasó a Derrick Henry. Derrick Henry se quedó con 61. McCaffrey ya tiene 63, Carlos. Sí, y yo creo que los va a seguir sumando, ¿no? Ahí lo único es que yo creo que los números podrían ser todavía más abultados si pudiera establecer todavía más el juego terrestre, aunque Sí. se compensaría, porque creo que si McCaffrey tuviera más oportunidades de correr el balón, tal vez no tendría tantas yardas en recepción. Entonces ahí es donde no se va equilibrando. Pero bueno, al final de cuentas, te digo, poder contar con un talento de ese tamaño y el saberlo utilizar, porque al final de cuentas creo que 50 yardas por tierra para todos los problemas que has tenido tampoco son tan malas. O sea, Sí. me refiero a que no has podido establecer el juego terrestre y aún así consigues 50 y pico de yardas. Y entonces lo sacan al flat y entonces lo sacan en un C route o en un Texas route o Sí. lo sacas por el centro o lo sacas en un hitch. Entonces responde. Y esa es la ventaja de tener un corredor de esa envergadura y obviamente que se va a seguir sumando. Sí, por supuesto. Ya cuando regrese Kittle al campo, eso también va a ayudar bastante porque ahora te preocupas por McCaffrey, te preocupas por Kittle, si recuperas también a Ricky Y si quiero te Pearsall. bloquea, a lo mejor también te abre un Entonces hueco. es a lo que Sí, voy. sí. No, la ofensiva ya empezando a recuperar estas estrellas se ve bien para competir contra cualquiera. Nada más, lo repito, la línea ofensiva tiene que empezar a jugar mejor y a ser más consistente. Y bueno, tú mencionabas ya el buen desempeño de Kendrick Bourne, que sin duda ha levantado la mano ante tantas ausencias. Jay Tonjes, otra vez, aportando ahora 6 recepciones con 58 yardas. Y de la defensiva, que es lo que todo el mundo ahora se pregunta, ¿no? ¿Quién levantará la mano? ¿Cómo la defensiva puede mantenerse competitiva? Que va a ser bien complicado, pero tiene algunos jugadores jóvenes interesantes. Por ejemplo, Michael Williams, lo queremos felicitar porque obtuvo su primera sack en su carrera. Muy bien, Michael Williams, que constantemente llama la atención porque los equipos, estaba viendo un número muy importante antes del juego contra Tampa Bay, que solo detrás de Myles Garrett, Michael Williams, siendo un novato, es el liniero defensivo que más obliga a las ofensivas rivales a que le pongan doble equipo. Entonces, eso habla muy bien de Michael Williams. Lástima que ya no tiene esa Bosa porque es donde se estaba aprovechando perfectamente esa situación, al tener que ponerle doble equipo a Michael. Obviamente, Bosa también normalmente cuando está en el campo necesitas ponerle doble equipo. Ahí es Entonces, donde aparecía Bryce allá Huff. aparecía Bryce Huff en el 1 contra 1 y ahora desafortunadamente no puedes aprovechar esa situación, pero eso te dice del potencial, te habla, mejor dicho, del potencial que tiene Michael Williams. Luego Tatum Bethune, que lo dijo Kyle Shanahan, bien claro, ¿no? Después de la desafortunada lesión de Fred, que le decíamos obviamente mucho ánimo y pronta recuperación, que Dios lo ayude, ¿no? Entonces, este proceso para Fred Warner es un gran líder, sé que va a regresar más fuerte, pero decía Kyle Shanahan, ahora va a tener el trabajo, una enorme responsabilidad. Tatum Bethune, el resto de la temporada va a jugar esa posición de Mike linebacker, decía Kyle Shanahan. El Mike linebacker es como el quarterback de la defensiva y Tatum Bethune es un jugador joven, es una enorme responsabilidad. Por lo pronto, en este partido, al entrar a suplir a Fred, lideró al equipo con 10 tacleadas, ¿ok? Un paso pequeño hacia esa tarea, ¿no? que tiene el resto de la temporada. Insisto, no lo va a poder llenar solamente Bethune. Esto va a ser un esfuerzo colectivo. Pero quiero destacar eso, ¿no? Que Tatum Bethune lideró al equipo con 10 tacleadas. Y en equipos especiales sigues teniendo un nombre muy consistente. Eddie Piñeiro, otra vez se le presentaron 4 oportunidades de gol de campo, anotó de 52, 54, 42 y 29 yardas, Carlos. De hecho,
a Piñeiro con esos 4 goles de campo para arrancar su carrera como 49er, ya empató a un histórico en esa posición. Estoy hablando de Robbie Gould. Robbie Gould en el 2017 también arrancó su carrera con los 49ers, anotando sus primeros 15 goles de campo que se le presentaron. Y Piñeiro ya lo empató. Y Piñeiro además también consigue otra marca que es pasar a Justin Tucker. También, sí. Y estamos hablando de Justin Tucker. Así es. Entonces lo pasa en efectividad en goles de campo. Creo que fue una gran adición. Digo, a veces las situaciones no siempre le acomodan a todos los jugadores. En este caso, Eric creo que ha caído aquí bastante bien. Entonces, eso es de gran ayuda, ¿no? Y después hablabas un poquito de la defensiva y de Michael. Fíjate el nombre que tiene por delante solamente. O sea, Myles Garrett es literalmente, junto con TJ Watt, yo creo, y Max Crosby, si por ahí quieres agregar a alguien más, los mejores pass rushers de la liga. Incluso creo que le hacen un holding en la jugada donde se te escapa Baker Mayfield en el 3º y 14, pero Michael Williams ya iba a derribar Sí. ya iba por Baker Mayfield en esa jugada. Sí, y digo, de repente se escapan algunas de esas jugadas, ¿no? En algunos marcajes, que al final de cuentas termina siendo un error de concentración en general, porque cuando Sí, ya tienes a alguien... Lo tenía Gibson, ¿no? Lo tenías, lo tienes que poder Y tirar, ¿no? Huff también, que alcanzó a llegar allí. Y eso te acaba cambiando el partido. Ahora, ojo, igual a lo mejor no ganabas el partido, pero ese tipo de jugadas es donde no sé... Y creo que... quién sabe, porque los ibas a obligar a despejar y luego viene el touchdown de ellos. Pero ¿sabes qué es lo único que sí creo que sí un poquito de diferencia? Y creo que McCaffrey lo tocó y a lo mejor no es excusa porque no lo puedes usar como una excusa, pero para mí sí es algo que sucede. Es que el hecho de que la lesión de Fred creo que anímicamente y mentalmente sí le pegó fuerte al equipo. Ah, claro. O sea, sí, no nada más sin duda. por todo junto, por el tipo de lesión que es, por cómo fue, por lo ostentoso que fue, por el hecho de que lo tuvieron que sacar en el carrito, porque obviamente era una lesión muy, muy gráfica, porque pierdes a tu mariscal, porque ya no está en el partido. O sea, todo eso mentalmente creo que fue un shock y por eso vinieron algunos errores de concentración, porque literalmente no estás en el... Tío, McCaffrey lo dijo al final, ¿no? Lo fueron a entrevistar y dijo, lo que pasa es que cuando tienes que jugar un partido después de eso, pues mentalmente no estás ahí. O sea, por más que digas, sí me voy a concentrar y todo, estás pensando que... Lo primero es que estás pensando, ¿y si me pasa a mí? Porque estamos de acuerdo que es una situación fortuita, no es... Sí. O sea, sabes que es parte del juego, pero sabes que también no está de tu control. O sea, son cosas que pueden pasar. Entonces, y si me pasa a mí, eso es lo primero que piensas, ¿no? Y después estás pensando en tu compañero y eso te quita un poquito de concentración. Entonces, creo que eso sería lo único que yo diría que a lo mejor esa jugada, ¿no? Esa de tercero y que eran 14 o 17, creo que eran 17, ¿no? Sí, sí. Que era tercero y 17. 3º y 14. La de Baker, sí, era tercero y 14. Sí. En ese tercero y 14, de repente, ese tipo de cosas son las que, ¿no? Que mentalmente te están afectando durante el juego. Claro, y bueno, ahora viene un reto importante para San Francisco, domingo por la noche, Carlos, horario estelar a las 5:20 de la tarde, horario del Pacífico, 6:20 a tiempo de la Ciudad de México. Los invitamos a que escuchen ese partido. Los 49ers regresan a casa para enfrentar a los Atlanta Falcons y lo pueden escuchar en español por W Radio, W Deportes, en 49ers.com, en la aplicación oficial de los 49ers. Ahí estaremos con los comentarios de mi compañero Carlos Justice y tu servidor Jesús Zárate.